acompañan por el Zoom, como a las personas que nos acompañan hoy presente en el foro. Vamos a dar inicio a nuestra sesión prevista para trabajar sobre el texto de Carmen Gallano. Todos lo tienen, ¿cierto? Porque lo enviamos. Yo espero que lo hayan leído y revisado, porque voy a procurar que mi intervención sea hoy un poco más corta, para que tengamos tiempo de debatir las preguntas que el texto les haya sugerido. Bueno, entonces teníamos previsto que vamos a trabajar algunas sesiones. Yo había dicho en principio las 2 de mayo, pero con toda seguridad no solamente serán esas 2, porque ahorita voy a mostrarles un poco cómo intenté esquematizar el contenido del texto, y verán cómo realmente el texto nos lleva a muchas problemáticas que es necesario que las trabajemos, ¿cierto? Es decir, no debemos dejar de lado ninguna de las que están en juego allí dentro de esos 4 caminos propuestos por Carmen Gallano. Entonces, digamos que con ese texto, Carmen Gallano nos permite avanzar respecto del trípode freudiano, como lo hemos visto. Recuerden que habíamos comentado precisamente que en Freud hay 3 patas fundamentales para la formación del analista. La repaso: análisis personal, específicamente didáctico, bien que, recuerden, Freud distingue el psicoanálisis terapéutico, del que puede pedir cualquier ciudadano, del psicoanálisis didáctico, que sería el específico para la formación de los analistas. La segunda pata en la formación freudiana son las enseñanzas y los seminarios, y me parece importante destacar, que lo trabajaré un poco, pues lo mencionaré por lo menos ahora, con los analistas más experimentados. Igual la supervisión de los casos con estos analistas que Freud dice más antiguos, más experimentados, etc. Ese es el trípode freudiano. Entonces, ¿en qué sentido vamos a avanzar en este texto? En principio diría que Carmen Gallano, en su texto, sin duda un texto generoso y amplio para poner sobre la mesa los fundamentos de la formación del analista, nos permite ir más allá de esa tríada freudiana, pero también más allá de los impases freudianos, a los que me referí en una sesión anterior y que los retomó. Es decir, justamente lo que vamos a ver a partir de este texto y de los textos que trabajaremos de la enseñanza de Lacan en las sesiones venideras, nos permiten ver cómo es posible ir más allá de los impases freudianos, que se los voy a recordar. Yo los traje en una sesión, quizás en la segunda. El primero, la identificación para Freud entre el psicoanálisis y su vida, que implicaba para él el problema de separar las transferencias dirigidas a su persona de las transferencias dirigidas al psicoanálisis mismo. Como él lo decía, que el odio sobre su persona, por ejemplo, no se convirtiese en resistencia al psicoanálisis, ¿cierto? Es decir, es uno de los efectos de que Freud tenía identificado el psicoanálisis a sí mismo. Y es un asunto muy importante. Pero yo lo planteé como un impasse para Freud. El segundo, aquello que está entre no ceder en su deseo y lo que no se puede dejar pasar, que para Freud era una posición ética. El otro punto, voy a aclarar, los impases, digamos que los tengo divididos en 3, como los presenté en aquella ocasión. La identificación para Freud entre el psicoanálisis y su vida, la organización jerárquica cerrada de su institución y el impasse sobre el final del análisis. Con respecto a la organización jerárquica cerrada de su institución, la división entre el análisis terapéutico y el análisis didáctico,
Ese es uno de los ítems que yo les puse a consideración. El otro, ¿quién autoriza entonces al nuevo analista? Que Freud dice con los analistas más experimentados, y sabemos que la IPA, que es la institución analítica fundada por Freud, tiene una organización jerárquica, entonces es el analista más experimentado, el que autoriza a los analistas de control y el que autoriza a los analistas que servirán para trabajar con este psicoanalizado o con este psicoanalizado, etc. En la IPA eso es una jerarquía. La decisión la toman los analistas experimentados. Y puede ser, lo trabajamos mucho en las 2 sesiones anteriores sobre si se puede ser analista sin ser médico o si el psicoanálisis en la universidad es un psicoanálisis que efectivamente puede propiciar la formación del analista. El tercer impasse freudiano sobre el final del análisis. Freud nos lo plantea en análisis terminable e interminable. En cierta medida, la respuesta que Freud deja planteada allí es que no, que el análisis no puede terminarse, para lo cual Freud proponía efectivamente que los analistas volvieran periódicamente a su análisis, dado que el análisis no tenía un final. Entonces, los primeros impases sitúan un problema esencial al que Lacan vio como necesario encontrar una salida. El problema de la autoridad, específicamente para Freud, su autoridad es un término utilizado justamente por él, es la que determina qué es psicoanálisis y qué no, quién es psicoanalista y quién no, ¿cierto? Y esa alianza, efectivamente, entre su persona y el psicoanálisis hacía que la autoridad freudiana fuera justamente la que servía de eje. Entonces, Lacan ve la necesidad de resolver varios de esos impases freudianos. El problema de la autoridad y el saber experto. Si se permite la expresión, dado que Freud sitúa esa transmisión del lado de los que tienen mayor experiencia. Comentamos también sobre la creación del comité. Recuerden que si bien tenía la tarea irrenunciable de poder definir qué es psicoanálisis y qué no, también es cierto que esa diferencia tenía el valor de establecer a Freud o a sus alumnos más cercanos como una suerte del otro, con mayúscula, del psicoanálisis, y al psicoanálisis como un saber posible en la transmisión. Poco a poco iremos entrando justamente en mostrar esa gran diferencia lacaniana. No solamente intenta una transmisión sin el otro, con mayúscula, sino que al mismo tiempo pone en cuestión la existencia, no del psicoanálisis, sino del analista. Es decir, el analista ex-siste en la escritura que hace Lacan. Por decir también, es una manera de parafrasear, cuando Lacan dice la mujer no existe, también dice el analista no existe. ¿En qué sentido? En que no hay un artículo universal que defina al analista. Igualmente, sin duda, el tema central, el hilo que teje los 4 caminos presentados por Carmen Gallano, es el saber en su relación con la verdad, el deseo y la transferencia. Me parece que esos 4 caminos, que ahorita voy a mostrar como una pequeña esquematización que hice sobre esta conferencia, para poderla utilizar como plataforma para nuestros debates siguientes, digamos que son 4 caminos y quizás 5, porque ella al final plantea algo que no está planteado en las 4 que enumera, que tiene que ver con el psicoanalista y su relación con el malestar contemporáneo. No sé si ya le llegaron hasta allá en el artículo, pero al final ella retoma una afirmación de Lacan de función y campo de la palabra, que es muy conocida, que es mejor que renuncie el que no pueda alcanzar la subjetividad de su época. Pues
La abrevio porque en su momento la vamos a comentar. Es decir, que la formación del analista no es solamente una formación interna para el psicoanálisis, sino que implica poder poner en cuestión el psicoanálisis respecto del mundo en el que vivimos. Entonces, les decía que el eje, Jamie, ¿tú me puedes ayudar con la presentación del esquema? Sí, ya la voy a compartir en la pantalla. Muchas gracias. Ahí ya están viendo. Ya lo paso. Estamos viendo. ¿Me quieres ayudar a encontrar el esquema? Ahí. Muchas gracias. Entonces, les decía que igualmente, sin duda, el tema central, el hilo que teje los 4 caminos presentados por Carmen Gallano, es el saber en su relación con la verdad, el deseo y la transferencia. No, ahora vamos a ver, porque me parece importante que podamos discutir también cómo ustedes leyeron, qué preguntas surgieron. Ellos necesarios tanto para la formación del analista, el final del análisis y la institución que pueda convenir mejor, es decir, la escuela. La escuela, entonces, fundada por Lacan en 1964, en un texto conocido como el Acto de Fundación. En español la conocemos como acta de fundación, pero en realidad el término que conviene es el acto, es decir, que es un acto para Lacan fundar su escuela, y reforzada, lo pongo entre comillas, 3 años después, en 1967, con la proposición del PASI como el dispositivo que pueda permitir dar cuenta del final del análisis y con él, comillas, cito a Lacan, disipar la sombra espesa que recubre el pase de analizante a analista. Esos 2 proyectos, el acto de fundación y la proposición del pase, y les digo, vamos a trabajarlos también en el tiempo que vamos a ir avanzando, vamos a entrar sobre esa presentación de esos 2 proyectos de Lacan, digo, esos 2 proyectos de profundas consecuencias para la formación de los analistas, lo cual a su vez no es sino una revisión sobre la noción del inconsciente, una puesta a prueba del inconsciente. Lacan emprende un proyecto que aspira a lo que él llama la reforma del entendimiento. Es decir, cuando Lacan va a plantear su problema sobre la formación del analista, Lacan, como les digo, va a revisar esos impases freudianos. Yo creo que todo el tiempo en la obra de Lacan vamos a ver cómo precisamente Lacan vuelve de distintas maneras sobre esos puntos opacos, digamos. Yo creo que Freud estaba inventando, estaba abriendo camino y llegó hasta cierto punto realmente. Y digamos, la revisión que vamos a hacer a partir de ahora implica lo que él se propone, una reforma del entendimiento. Saben que la expresión es de Spinoza. Y el término de reforma del entendimiento en Spinoza, que entre otras cosas es su primer gran obra después de la excomunión, paréntesis, pues a Spinoza no lo excomulgan por su obra, la obra viene después de la excomunión, es un asunto muy interesante. Y el primer texto, hay uno sobre los principios de Descartes, pero el primero propio se llama La Reforma del Entendimiento, es decir, cómo cambiar la concepción que tenemos del mundo para poder plantear su proyecto en Spinoza. O sea, que su ética. Y Lacan dice que con esos 2 proyectos, fundar la escuela y la proposición del pase, lo que él se había propuesto era una reforma del entendimiento. Dice haberse consagrado a la reforma del entendimiento que impone una tarea respecto de la cual es un acto comprometer en ella a los demás. De entrada, digamos, la escuela que Lacan se propone implica a cada uno dentro de la escuela. Lacan transforma también a partir de su escuela la dirección de las transferencias. Por ejemplo,
Cierto que en la IPA eran y siguen siendo completamente verticales en nombre de la autoridad, es decir, del gran otro, de la institución analítica, a tal punto que el final de análisis propuesto tiene que ver con la identificación al análisis. ¿Entienden? Es decir, que tenemos ese eje completamente vertical y tenemos esta reforma que Lacan se propone con una tarea, dice, de la escuela, que es comprometer en ella a los demás. Es decir, que cada uno de los que participa en el trabajo de la escuela ponga de su parte. Entonces, ese proyecto es anunciado bajo la forma de una proposición dirigida a la comunidad de los analistas, y sus pilares fundamentales son una renovación del estatuto del inconsciente e interrogar la práctica. Su programa implica establecer una nueva forma a partir de la cual el psicoanalista encuentre en su propio análisis las razones de su acto. ¿Cierto? Si teníamos en Freud el análisis terapéutico para los que sufran y el análisis didáctico para los que vendrán como analistas, una vez terminado su análisis, apenas ahí comienzan su otra parte de la formación. Lacan hace un proceso completamente distinto, es decir, y esa frase me parece precisa, es decir, que el analista encuentre en su propio análisis las razones de su acto. O sea, que lo venimos diciendo, esa es la razón de la formación del análisis como la formación del analista. Así pues, la proposición va más lejos que la puesta en marcha del dispositivo del pase para despejar la sombra espesa que recubre el pasaje de analizante, ¿cierto? Es decir, si es de su propio análisis, de donde el analista extrae las razones de su acto analítico, de su acto como analista, la proposición del pase pretendía despejar ese movimiento, ese paso, esa coyuntura, cómo se puede, después de haber sido analizante, pasar a analista, pero Lacan pretende más que eso, ¿cierto? Es decir, que ese pasaje de analizante a analista, después vamos a trabajar mucho más sobre esto, tenga una función de transmisión para la escuela. ¿Cierto? Es decir, que no es cada uno con su análisis, cada uno con su práctica, sino como eso al mismo tiempo hace escuela. Entonces, yo propuse, voy a seguir leyendo mi texto, pero les comento por lo menos lo que tengo aquí. Ella nos plantea análisis, supervisión, enseñanza y carteles. Ella dice supervisión, pero tú le de una vez superaudición, porque ella dice que en realidad no es una supervisión, sino superaudición, es decir, que el analista al cual se le solicita un control o una supervisión, en realidad él tiene una escucha segunda. Ella dice se debería llamar superaudición. Creo que es un comentario inclusive que hace Lacan, es decir, que lo que está en juego también es algo del orden de la escucha. Entonces, en ese esquema, lo que me proponía era como transmitirles esa idea, o sea, que no son 4 actividades de un programa, sino que la propuesta misma de Lacan es que ellas necesariamente son solidarias, que son solidarias en la formación del analista, o sea, no es primero hago esto, después esto, sino que hay un proceso sincrónico que implica, el esquema es un diagrama de Venn simple, pero no es un anudamiento Borromeo, pero lo que quiero decir es cómo están implicados y cómo el núcleo central sería un agujero, que voy a hablar un poco sobre él enseguida, y que es ahí donde se va a situar el problema central de todas esas, de esos caminos para contribuir a la formación del analista, el saber, pero el saber en tanto que inconsciente. Y creo que lo vemos desde el principio, el saber y su relación con la verdad.
Bueno, está claro para Lacan que la pregunta ¿por qué es el inconsciente? Lo cito, esta es una cita con la que Lacan empieza un texto que se llama La equivocación del sujeto supuesto saber, también del 67, o sea, del 64 al 67, Lacan produce unos textos que son fundamentales para este problema del que nos ocupamos. Él dice que a la pregunta ¿por qué es el inconsciente? Dice la cosa aún no ha sido comprendida. No quiere decir que en el 67 ya se comprendió, ya no. Más bien es decir, es como es algo que está siempre en construcción. Dice, dado que el esfuerzo de los psicoanalistas fue durante décadas tranquilizar acerca de ese descubrimiento, curiosamente, en lugar de dejarse permear por los efectos del descubrimiento del inconsciente, Lacan denuncia a los analistas de su tiempo y dice que en realidad lo que han pretendido es tranquilizar al respecto. Y dice el descubrimiento más revolucionario que haya existido para el pensamiento al considerar su experiencia como su privilegio. Es verdad que lo adquirido seguía siendo de apreciación privada. Las cosas los llevaron a sufrir la recaída que les provocaba este esfuerzo mismo al estar motivado en el inconsciente, por haber querido tranquilizarse a sí mismos acerca de él, lograron olvidar el descubrimiento freudiano. Verán que precisamente Lacan inicia el acto de fundación diciendo que la empresa que tiene la escuela es justamente mantener abierto el filo cortante del descubrimiento freudiano y mantener una crítica asidua. Lo hemos comentado varias veces últimamente aquí, porque hay un retorno que se nos hace necesario a ese texto, una crítica asidua que señale sus desviaciones y las concesiones. Yo diría que aquí cuando Lacan dice que los analistas, en vez de poner a prueba el descubrimiento freudiano, prefirieron tranquilizarse con respecto a él, es decir, generaron la resistencia ellos mismos al psicoanálisis, hicieron las concesiones necesarias para que el inconsciente no operara más en el proceso de formación. Entonces, para Lacan son dos movimientos necesarios. Volver a poner en su punto el descubrimiento freudiano para plantear el problema de la formación de los analistas. Son las dos tareas que Lacan se propone entre el 64 y el 67. Dice él también, en consecuencia, ¿por qué no someter esta profesión a la prueba de esa verdad con que sueña la función llamada inconsciente y con la que hace chanchullos con la verdad, digámoslo así? La relación entre el inconsciente y la verdad es una relación, digamos, tramposa, engañosa, mentirosa. Entonces él dice, es el espejismo de la verdad del que solo cabe esperar la mentira, lo que cortésmente llamamos la resistencia. Finalmente, introduzco en este preámbulo el último de los impases freudianos. Digo último porque nos lo deja reseñado en su texto Análisis terminable e interminable de 1937, un año antes de su muerte. Lacan dice que ese texto es el testamento freudiano, pero nos deja un impasse, ¿cierto? O sea, no nos deja una herencia muy rica, muy abundante, sino que nos deja un problema. Pero su pregunta, porque su pregunta es si el análisis tiene o no un fin. Así pues, todo lo que se abre con los textos que evoco hasta el momento para Lacan es que el análisis es terminable. Les había dicho al principio, el impasse de Freud es que no. Freud tiene dudas. Pero Lacan piensa que el análisis es terminable. Tiene un fin. La formación del analista no. Vieron que así empieza precisamente Carmen Gallano. El análisis
es terminable, la formación del analista no. Entonces tendríamos análisis terminable, formación interminable. Para que no se preocupen, a veces uno siempre está pensando cuándo es que ya sí, cuando ya sí, Lacan decía me la paso pasando, ¿cierto? Finalmente no se trata, ya lo vamos a ir viendo, de un saber que se puede adquirir y ahora sí someterlo a la técnica o a la práctica. Entonces, tendríamos análisis terminable, formación interminable, pero hay que precisar que Lacan apunta a dar cuenta del final del análisis de muchas maneras y en muy diversos momentos de su enseñanza. Lo recorreremos, pero no en el sentido de un final conclusivo como cierre del inconsciente. En cierta medida, Lacan toma el relevo del impasse freudiano. La pregunta de Freud, lo parafraseo, es ¿qué se puede hacer con el resto pulsional que el análisis no logra tramitar ni reducir? Esa es la pregunta de Freud en análisis terminable e interminable. Podríamos decir que esa es la pregunta de Freud. Él percibe que hay un resto irreductible, un incurable que queda al final del análisis. Para Freud, dejaba entonces inconclusa la experiencia. Bueno, que dejaba inconclusa la experiencia. Decir que Lacan toma el relevo de ese impasse es precisamente para elevar ese resto irreductible con el que Freud se topa, elevarlo al estatuto de lo que hace causa. Entonces, el imposible implica que no todo se puede saber, no todo se puede decir, no todo saber puede ser inscrito en el lugar de la verdad. La escuela no toda, el analista no todo, pero también el analista como resto. Es lo que quiero mostrar ahí. Lo que fue el tope para Freud es lo que Lacan eleva al estatuto de causa, precisamente. Ese resto, Lacan lo llamará objeto A, haciendo un relativo balance de cómo Lacan define el final del análisis. Es un balance de negatividades, entre comillas, la castración, el objeto perdido, la falta, la destitución del sujeto supuesto saber, la destitución subjetiva, el duelo, la angustia, la pérdida de goce, la reducción del goce implicado en el síntoma, etc. Pueden ver que elevar ese tope, ese impasse, al estatuto de lo que hace causa es lo que le permite a Lacan formular una teoría sobre el final de análisis. Y esto, pues lo vamos a ver, lo tomamos precisamente como punto de partida, como preámbulo. Precisamente era como situar en qué contexto de la enseñanza de Lacan viene a formularse finalmente todas las problemáticas que trae este texto. Entonces, es un balance, bueno, de negatividades. Es importante destacar que la apuesta de Lacan no tiene que ver solamente con la cura como producto del análisis, que yo creo que era el problema para Freud, ¿cierto? Es decir, la cura es asintótica en la expresión de Freud, es decir, que no se llega nunca a la cura completamente. Más bien Lacan va a elevar el término de cura, no a la curación, sino al proceso mismo. Y, digamos, no solamente la cura como producto del análisis, sino el deseo del analista. Tema que también vamos a trabajar en su momento. Y entonces allí cito a Carmen Gallano en la primera página, que es la página 57. Leámosla si quieren allí y podemos ir entrando
ella dice, he dicho pero tendríamos que, déjame lo leo acá por el micrófono, pero está bien. He dicho que la formación psicoanalítica no concluye necesariamente. Es una contingencia en que se forme un deseo de analista. Recuerden que lo hemos dicho también. Puede haber habido final de análisis, pero deseo del analista no. Lacan es tan radical en la nota italiana que habla de un ser de analista, en un deseo de saber. Lo había definido de una manera muy precisa en el discurso a la EFP, a la Escuela Freudiana de París, a que tiene que responder el deseo del psicoanalista a una necesidad que no podemos teorizar, sino de deber hacer el deseo del sujeto como deseo del otro, es decir, hacerse causa de ese deseo. Es decir, que una cosa es la necesidad de estructura en la que debe operar un psicoanalista y otra cosa es la contingencia de que un psicoanálisis de un sujeto lleve a alguien a ocupar ese lugar o no. Comento pues, hasta ahí traigo esa parte como de este problema que ya nos plantean allí. Entonces, ese no todo, que fue el impasse freudiano, digámoslo, como correlato necesario del inconsciente, como saber no sabido, como saber sin sujeto, comentamos algo de esto la vez pasada, se pone como causa de cada uno de los 4 caminos, de las 4 vías, que como les digo, no es o la una o la otra, sino es una sincronía, es necesarias las 4. Que Carmen Gallano nos trae en su texto. Podríamos decir que es gracias a ese agujero, que por eso les decía que ese agujero lo situó en este lugar. Si ustedes tienen, recuerdan cómo escribe Lacan el nudo Borromeo, ¿cierto? En el que articula los 3 registros. Yo puse 4 aquí porque no importa de cuántos es un nudo. Esto es un agujero realmente. Y me parece importante que podamos tener presente ese punto del agujero porque todas las reflexiones que vamos a ver en los análisis de cada uno de los 4 caminos que Carmen Gallano nos plantea, nos vamos a encontrar con un problema en relación al saber, ¿cierto? El saber como imposible, el saber no todo, el saber en su disyunción con la verdad o el saber en el lugar de la verdad o la diferencia entre el saber universitario y el saber en el dispositivo analítico, el saber del inconsciente, en fin. Creo que es todo un trabajo que tenemos que empezar a partir de esto. Bueno, hasta aquí esto que traje como un preámbulo para situar el contexto de la enseñanza de Lacan. Yo la situé hoy en particular a partir del año 64, que es cuando funda la escuela, porque también vamos a ver algo ahorita, una presentación muy general para que entremos a las preguntas de ustedes, que justamente en el acto de fundación, Lacan produce su teoría sobre los carteles. ¿Cierto? Que es la cuarta vía que Carmen Gallano agrega. Tengo que decir también eso, o sea, en cierta medida las 3 primeras, ella sigue el trípode freudiano. Lo que pasa es que creo que ya es muy claro que el trípode freudiano es un trípode que está situado en varios impases, como los que acabo pues precisamente de plantear hasta este momento. Diría que uno de los fundamentales es el problema de la autoridad jerárquica, que dio origen también a su propia institución. Entonces, realmente ese trípode, que esas 3 primeras vías que ella propone, aunque son las de Freud, planteadas a la luz de la elaboración de la reforma del entendimiento, utilicemos el término que Lacan utiliza, a partir de ahí no son ya los mismos freudianos. Yo creo que realmente lo que nos va a llevar es a plantear el problema en otro lugar. Es decir, hacer del impasse, del saber, causa.
Y ella plantea la cuarta, que son los carteles. Entonces yo voy a plantear un poquito cómo traje un resumen muy esquemático también. Ahí les presento las cuatro para dar cuenta clara pues de lo que se trata es de una sincronía, de un anudamiento lógico necesario en el proceso de formación. Y miremos un poco cómo lo que ella nos plantea. Jamie, ¿me podrías ayudar buscando las diapositivas? Bueno, hasta aquí está planteado lo que he expuesto en la nueva consideración que vamos a poder ver en relación con Lacan. Le quiero agregar en relación a este esquema, precisamente ella habla de los carteles. Ahora se los voy a presentar un poco, pero vamos a dedicar al menos una de las sesiones de ese seminario a pensar los carteles y digamos con dos perspectivas, que son el cartel, ahora se los presento como un grupo de trabajo. Lacan lo llama órgano de base de la escuela, o sea que miren que Lacan le da al cartel una función fundamental, es decir, el avance, una de las vías de avance del saber en la escuela pasa por el trabajo en los carteles. Y hay uno que ya no lo trabaja muy detenidamente, en su momento también lo vamos a trabajar, es lo que se llaman los carteles del pase. Es decir, el dispositivo a través del cual se recibe el testimonio de alguien que dice haber terminado su análisis, da su testimonio y pasa por el dispositivo del cartel del pase, que funciona también como un cartel en ese sentido. ¿Quieres pasar a la siguiente? Bueno, y puse ahí una aparentemente quinta, que es la de alcanzar la subjetividad de la época. Bueno, pequeños esquemas, porque solamente quiero situar los problemas del texto para pasar a debatir con ustedes las preguntas que hayan traído, porque me parece que eso es lo que le daría sentido de seminario a este trabajo. El primero que ella nos propone, extraje algunos ítems. Primero, no hay formación psicoanalítica sin análisis. Ella también nos dice el análisis desde su entrada es un proceso formativo, es decir, es didáctico. Lacan disuelve la dupla freudiana entre el análisis terapéutico y el análisis didáctico, y como la función del análisis siempre, en todos los casos, implica, digamos, la formación de lo que podría llegar a ser un analista, Lacan dice el análisis siempre didáctico. Eso tiene distintas consideraciones, pero por ahora vamos a situarnos en el texto de Carmen Gallano a partir de este esquema. Ella introduce un asunto que me parece muy interesante, que es pensar el análisis a partir de los tiempos lógicos propuestos por Lacan. Es decir, uno que sería el instante de la mirada, el otro que sería el tiempo para comprender y el otro que sería el momento de concluir. Muy interesante algo porque tiene que ver precisamente con que son tres relaciones al saber distintas en esos tres tiempos lógicos, ¿cierto? Nos dice, por ejemplo, el instante de mirada tiene que ver con algo del orden de la verdad que se pone en juego para el sujeto, pero de la verdad en tanto que falla, es decir, algo de la verdad del sujeto ya no se sostiene más, hace enigma, hace síntoma, produce angustia y el sujeto puede querer saber sobre eso. Miremoslo en la página 56, si alguien me quiere acompañar en los comentarios, le pido que tomen el micrófono para que los demás lo puedan escuchar. Perdón, 58. La página 58, voy para atrás. Ella dice en la página 58, en el párrafo de la mitad,
Dice el análisis, el tiempo de comprender del analizante lo podemos ver como un proceso o experiencia o trayecto, pero en el tiempo lógico del sujeto lo primero para que haya un análisis es el efecto de verdad. El instante de ver que una verdad se abra para el sujeto como efecto, sea desde una experiencia de angustia, sea desde el efecto de división de un síntoma, una apertura en una quiebra en el sujeto, que es lo que le lleva a pedir un análisis. El instante de la verdad que no sabe en un efecto de sujeto como quiebra. Señalo, instante, tiempo y momento, es decir, que son relaciones, modulaciones del tiempo diferentes. Después podemos quizás trabajar sobre esto un poco más. Y el análisis será justamente el tiempo de comprender del inconsciente, hacer de la experiencia del inconsciente. Pero ¿qué saber se adquiere en ella? Desde la experiencia del saber del inconsciente de cada cual, Freud dirá que en un psicoanálisis ha de conducir a la firme convicción en la existencia del inconsciente, la entrada para Freud. Es decir, que el sujeto, allá donde falla la verdad que lo sostiene, pueda creer en la existencia del inconsciente. Realmente sin eso es completamente imposible que un análisis empiece, inclusive se sostenga. Pero la firme convicción en la existencia del inconsciente no es la creencia en el inconsciente, es en la existencia del inconsciente, no es el inconsciente de la transferencia, en la que, digamos, que se hace otro paso, ¿cierto? El primero, la verdad, que produce un enigma para el sujeto. El segundo, que para Freud implica que el sujeto crea en la existencia del inconsciente, pero que el trabajo del análisis implica la transferencia. Voy a seguir un poquito como los hilos que tocan la relación con el saber, en la que Lacan sitúa la transferencia como sujeto, supuesto, saber. ¿Cierto? No es el otro que sabe. Es sujeto, supuesto, saber. En ese primer tiempo del instante de verdad, del efecto de verdad que hiende al sujeto, no todos los sujetos están habitados por el deseo de hacer con esa verdad un saber. Hay quienes o demandan al otro un saber que venga a cerrar la quiebra subjetiva, experimentada. Eso no es la transferencia analítica. ¿Cierto? Miren que la transferencia analítica, situada también en los mismos términos de una relación al saber, es como sujeto, supuesto, saber. Que será un tema también a trabajar, pero digamos que hay una variación muy importante entre suponer que el saber está del lado del analista a suponer el saber al inconsciente. ¿Cierto? Porque cuando suponemos el saber al analista, eso opera como un tapón. Es decir, estamos siempre esperando del otro la solución, la respuesta, el consejo, inclusive muchas otras veces, pero la suposición de saber al inconsciente sería efectivamente la que hace esa apertura. Entonces, bueno, muy bien, sigo en la página 58. Esos sujetos se limitan a un uso del psicoanalista al que solicita como terapeuta. Pero yo creo que hay un asunto que es importantísimo, es que el que hace el viraje es un acto del analista, ¿cierto? Lacan pone en el seminario 8, que es sobre la transferencia, toma como modelo el banquete de Platón y dice, no es a mí, es a él, ¿cierto? Alcibíades le dirige, le hace la demanda de amor dirigida a Sócrates y Sócrates le dice, no es a mí, es a Agatón, a quien tú amas, ese movimiento, ¿cierto? Es decir, no es a mí como persona o como analista, es al inconsciente. Ese giro es fundamental
Porque miren que lo que está en juego es que hay un desplazamiento de la suposición de saber, no del saber, sino del saber supuesto. Entonces dice, hay sujetos que descubren algo en un atisbo de saber sobre una verdad. Y planteemos algo de entrada como para poderlo cotejar allí, como precisamente Lacan, para hablar del discurso analítico, va a decir no una suposición de saber sobre una verdad, sino la verdad, perdón, el saber en el lugar de la verdad. Siempre está Lacan movilizando esos dos términos que tienen consecuencias distintas para poder entender la dimensión de la experiencia analítica. Entonces, un atisbo de saber sobre una verdad que les incomoda y eso les lleva a modificar algo de su posición. Testimonian de un efecto terapéutico, pero no experimentan ningún empuje subjetivo a dar cuenta de un saber de lo que les ocurre. Hay oportunidad de análisis cuando se da esa búsqueda de saber que intenta dar cuenta de las verdades latentes que trastocan al sujeto y que le resultan opacas. Es decir, no como verdad, sino como en él. Por eso Lacan dirá que la transferencia, el sujeto supuesto saber, es una formación de artificio. Él dice, no de artificio, sino de vena. Está criticando una concepción de Freud porque Freud piensa la transferencia como artificial, como una neurosis artificial. Pero Lacan lo que va a apuntar es que hay algo que está en el núcleo mismo de la relación del sujeto con el saber del inconsciente que se pone en marcha realmente en la transferencia. La hipótesis de Freud sobre la transferencia es que la transferencia dirigida a la persona del analista era una neurosis artificial, ¿cierto? Es decir, que ponía en la persona del analista sus complejos psíquicos, funcionales, fundamentales, y que resueltos en la transferencia se resolvían realmente para el sujeto. Lacan ahí también se va a separar de esa concepción de Freud, de la transferencia como formación, creo que sin duda el término lo mantiene, pero no artificial, sino más bien que ahí toca, es el núcleo de la relación del sujeto con la verdad del inconsciente. Nos invita a decir que la primera condición de la formación psicoanalítica es esa formación, o sea, la entrada en la formación analítica es la entrada en la transferencia. Que abre las puertas del inconsciente y que lleva a un sujeto a creer en el inconsciente. Bueno. Entonces miren que en ese mismo párrafo ella nos da al menos tres perspectivas, ¿cierto? En las que el sujeto ha percibido algo de su verdad, que lo angustia, que lo mortifica, que lo divide, etcétera, etcétera, pero deja al analista situado en el lugar del terapeuta, esperando de él un saber sobre su sufrimiento. Una segunda alternativa dice, puede que haya un atismo. El sujeto se da cuenta que hay un saber. Más allá de eso que en él no funciona, eso solo puede tener efectos terapéuticos y no necesita ir más allá. Y la tercera perspectiva es la que dice que efectivamente la apertura de la transferencia como sujeto supuesto saber dirigido al es la apertura para la experiencia analítica. Bueno, creo que no voy a ir mucho más en cada uno de los apartados por hoy, por lo que les digo, quiero que hablemos sobre las dudas que les transmitió, pero quiero traer dos premisas, dejar ahora situadas dos premisas que ella nos trae, que están en la página 59, una de ellas, y en la página 60 la otra. No hay formación del analista, hay formación del inconsciente. Hay formaciones del inconsciente.
digamos, brevemente que lo que Lacan se da cuenta es que la formación, ¿cuáles son las formaciones del inconsciente? Las formula Lacan siguiendo a Freud, son los lapsus, los sueños, el síntoma, los actos fallidos, el chiste, etcétera, etcétera. Es decir, es siguiendo las formaciones del inconsciente, y yo creo que la transferencia, hasta esta perspectiva la podemos situar como una de esas formaciones del inconsciente. Ese es el camino que Lacan propone para la formación del analista. Es uno de ellos, y ese párrafo en el que habla sobre la formación del inconsciente, no formación del analista, sino formación del inconsciente, ese párrafo en la página 59 parece interesante, lo termina diciendo lo que plantea Freud es que no hay analista formado, sino el que resulta de la experiencia de su propia pura analítica, y no sin saber de la incidencia en él del saber del inconsciente. Entonces, de la creencia en el inconsciente al sujeto supuesto saber, a que el sujeto pueda reconocer la incidencia sobre él de su inconsciente. Bueno, hasta ahí es esa parte. Y la otra que creo que vamos a trabajar bastante más adelante es una expresión que, miren, habíamos dicho, si en Freud es la autoridad del analista experto el que decide quién es analista y quién no. El que, recuerden que es uno de los impases freudianos, quien autoriza al nuevo analista. La IPA, la institución analítica, está hecha para dar cuenta de esa jerarquía. Pues me parece que Lacan hace una respuesta muy fuerte y dice: el analista solo se autoriza de sí mismo. Es una concepción completamente contraria, evidentemente, a la de Freud. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que es uno de los trabajos que tenemos que hacer, y de algunos otros lo dejo entre paréntesis porque, digamos, es la perspectiva que Lacan va a tomar en relación al dispositivo del pase, ¿cierto? No es el autorizarse yoicamente, sino que efectivamente hay algo que implica el dispositivo del pase, que implica la escuela. Bueno, Jamie, ¿podríamos pasar? O yo no sé si yo puedo pasar, no. Bueno. No sé, creo que mejor me detengo acá, porque si queremos hacer el debate sobre el texto, los otros temas los vamos de todas maneras, a seguir trabajando, porque ¿quieres pasar, por favor? Está las enseñanzas y está la teoría del cartel. Pero detengámonos aquí por hoy, tendremos tiempo. Me gustaría que hagamos realmente un trabajo de discusión. Pues yo hoy lo que me proponía era contextualizar en la enseñanza de Lacan los problemas que vamos a venir a desarrollar a partir de acá, y bueno, pues no alcancé sino a trabajar la primera, pero no importa, vamos a tener tiempo para avanzar. Pero les invito a que formulen sus preguntas. Les agradecería mucho si la pueden hacer sobre el texto, por ejemplo, en la página tal, donde dice tal, qué quiere decir, y cierto, para que podamos hacer una discusión realmente sobre el texto. Lo segundo que les agradezco es que el que quiera hacer la pregunta tome el micrófono para que las personas que están en el Zoom puedan escuchar el debate. También, obviamente, está abierto para nuestros asistentes del Zoom este momento para hacer las preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Es que no quiero pasar todavía, porque es que mis preguntas... Pero es para que los del Zoom también escuchen.
Pero es Vamos. que no sé si la puedo. Sí, 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 porque es aquí donde se transmite. Para mí fue muy inevitable antes de llegar al texto, pues, a este punto, no leer los anteriores. Pues veo que es como un trabajo en torno a lo mismo. A mí me sugirieron demasiadas preguntas, pero creo que quisiera empezar por algo que me responde demasiado en este capítulo, cuando se habla del sujeto supuesto de saber, que pienso acá sí, cuando habla que un sujeto deposita su saber en el otro, en el sujeto supuesto de saber, me resuena el sujeto no solo como lo ha tratado el psicoanálisis, sino como sujeto de sujetado, pues como sujetado saber, sí, pues como si estuviera sujetado a un saber, ¿cierto? No sé, me resonó, y lo quería comunicar. Pero digamos que otras preguntas que yo ya tengo desde antes, y no sé si las pueda hacer, pues porque usted misma está pidiendo que sea sobre este mismo texto, puedo hacerlas. Al menos una, porque la idea de como los demás no conocen los otros textos todavía. Pero creo que tiene que ver con todos los tiempos que ella propone, Sí. ¿cierto? Una de esas preguntas que estaban en el primer capítulo, esta persona es, la voy a buscar acá, si tienen el texto para que se puedan dirigir. Andrés Mujica, ¿será? Ese es el primero. Sí, Andrés Mujica. Hay una parte en la que está diciendo que queda al final del análisis de un psicoanalista, y en el debate hay un momento en el que se pregunta si en realidad el otro, que supuestamente es el que cae al final del análisis, si no es que el cartel viene a ser de nuevo ese otro. Eso me queda como pregunta, porque en el desarrollo de toda esta exposición que él hace, él está contando desde el momento en el que el cartel, pues que en su época de periodismo se notaba cartel, eso es lo que entiendo. Se comportaba más como un grupo, con sus fenómenos de grupo, y eso es lo que viene a hacer Lacan con el cartel, como de romper con los fenómenos grupales. Pero me parecía imposible pasar como por uno de las preguntas que hay en el debate, que es cómo, a pesar de que Lacan trata de resolver lo que pasa en un grupo, interviniendo como el cartel y no como grupo, pues todas sus estrategias para romper con todo, como a pesar de eso hay fenómenos grupales dentro del cartel. Eso me quedó sonando bastante, pues porque hay comentarios que uno ha escuchado que se resisten al cartel justamente por eso. Eso como una pregunta, y lo otro, un comentario que no debo comentar. Así, si en realidad el cartel termina siendo el otro, ya después de pasar del final de análisis a ser parte de un cartel. Esa es una, pues que me parece interesante, pues como trabajar en el tema. Lo otro que yo había pensado, me quedó llamando mucho la atención, Bernardo Minet, yo también leí a la que leía antes de Bernardo Minet, porque también habla de los tres tiempos, de lo que se habla, y me parecía muy interesante que ella hablaba de analistas que ejercen como tales, analistas que no ejercen como tales, no analistas que se dedican al análisis, analistas que no se dedican al análisis. Yo creo que estamos compuestos, por decirlo así, justamente por eso, pues creo que es una impresión que a mí me da. Y la otra que quería decir, que es como que la semana me quedó como resonando, es sobre Bernardo Minet, que él expone un caso muy interesante sobre el pase. Voy a ver si logro encontrar la página. Él empieza a contar como de qué sirve el pase, justamente toma como un caso
de una psicoanalista que está en este momento y que habla que ella dura 2 años sin ir donde el analista pensando que ya había llegado a su fin y que justamente lo que le entiendo a Bernardo Miné es que justamente en ese tiempo en el que ella va a ir a educarse, en ese tiempo hace como algo de un sueño que tiene, pero que habla es justamente sobre lo real, pues como que algo que ya no tenía como un sentido, no había un trabajo más de lo simbólico, desde el sentido, ya se había agotado, pero que justamente hay algo en lo real que es totalmente determinante para su fantasma y que aparece mucho tiempo después, la pregunta del que justamente habla Bernardo Miné, como justamente el pase no necesariamente se da en el momento en el que hay la caída de estar el análisis, sino que hay una precu, pues, y me entiendo como Un si tiempo. hubiera un tiempo de, no sé, como algo se mueve en lo real y que no pasa justamente cuando ya no se dirige a un analista, es como el pase toma una función allí, no sé si es que toca el fantasma, no sé si hay movimiento, pero en realidad me llama la atención que Bernardo Miné en algún punto habla de que justamente el pase tiene un valor fundamental en esta intervención sobre, no sé, nada, sobre fantasma, a esa psicoanalista. Ana Milena, yo pues le agradezco muchísimo la lectura que nos adelantó a todos, porque vamos a ir entrando a esos textos, pero en realidad lo que Ana Milena nos dice es verdad, es que son trabajos todos, de hecho el seminario se llama que sobre la formación del analista. Los dos comentarios finales, estoy completamente de acuerdo, me parece muy interesante ese tiempo inclusive. Yo creo que hay que considerarlo porque no, el paso no es de analizante a analista o final de análisis, presentación del pase, y no, hay un tiempo. Realmente, sin duda, el inconsciente mismo tiene su tiempo de trabajo. Y aquí yo solamente como precisaría algo, es que tal vez no es el fantasma, ya el fantasma debió haber caído. Sí, ya el fantasma debió haber caído porque para Lacan hubo un tiempo en que el final del análisis se pensaba como el atravesamiento del fantasma, pero después nos damos cuenta realmente que sí, hay un efecto, es un efecto terapéutico, es un efecto seguro apaciguante, pero tiene también otros impases, que puede ser la identificación en el fantasma o que el sujeto se satisfaga con la verdad que tiene que ver con el fantasma, en fin, no es, pero sino que hay un más allá del fantasma y que tiene que ver precisamente con lo real. Entonces, digamos que esta suposición de haber terminado el análisis justamente en relación al fantasma es el inconsciente el que sigue haciendo el trabajo. Digamos que ese sueño es el que muestra, me parece preciso decir, algo se mueve ahí en la relación con lo real y hace que este sujeto también se mueva en esa otra demanda, que ya no es de sentido. Estoy completamente de acuerdo. Agradezco mucho ese recorrido porque me parece que es muy preciso, pero quisiera que pensáramos un poco sobre lo del cartel. Jamie, ¿tú me podrías volver a pasar las dos diapositivas del cartel? Sí, ya comparto la pantalla a mi momento. Sí, pero voy a terminar esta. Ah, sí. ¿Esta? ¿Es en esta? ¿Qué te refieres? Por favor. Ok. Les leo primero cómo Lacan lo formuló en el acto de fundación, precisamente. Que él dice que el acto de fundación es la creación de la escuela en la que todo el mundo se debe comprometer.
hacer un trabajo. Ya no es el trabajo vertical, jerárquico, sino todo el mundo tiene que participar de ese trabajo. Y dice que la ejecución del trabajo, dice, para ella adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos, tenemos un nombre para designar esos grupos, es el nombre de cartel, se compondrá de 3 personas como mínimo, de 5 como máximo, 4 es la justa medida, más una encargada de la selección, de la discusión y del destino que se reservará al trabajo de cada uno. Es el más 1. Entonces, 4, más 1, es como la fórmula que hemos trabajado porque no son 5. O sea, ese más 1 para Lacan no es el líder, no es el profesor, no es alguien que sabe más, pero tiene una función de hacer causa para el trabajo. Luego de un cierto tiempo de funcionamiento, a los elementos de un grupo se les propondrá permutar en otro. O sea, Lacan propone que el cartel tiene 2 años de duración, más o menos, para evitar. ¿Me puedes pasar la siguiente? Esa la encuentran en el acto de fundación. Justamente lo que Ana Milena trae es una lógica colectiva, una lógica de trabajo, pero que tiene como finalidad contrarrestar los efectos del grupo. Es que ahí en lo que estás diciendo, hay una parte que justamente toma lo que acabas de decir. Sí. Y se pone en debate, es justamente en el primer capítulo. Y hay una parte en donde dicen que es un poco traumático siempre permutar. Yo no me acuerdo, justamente creo que yo había tomado foto de eso, como he leído todo, ya no me acuerdo. Pero hablaba de lo traumático que podía ser ese permutar siempre, pero que al mismo tiempo eso causaba como, no sé cómo decirlo literal, no lo recuerdo, pero que como causaba ese deseo de producir, como de continuar con el saber. Pero me llamaba la atención de que fuera algo traumático. Yo no sé si traumático, él utilizará la palabra traumático, me parece interesante, pero cuando se dice que contrarresta los efectos de grupo, Lacan también, o sea, Lacan señala al menos 2 efectos de grupo. No sé si ahorita mis colegas que puedan intervenir pueden precisar un poco más, pero son 2 específicamente. Uno, el de la psicología de las masas, es decir, el líder, el otro, el amo, la autoridad, el que sabe. Porque eso, digamos, no es que eso pase en las masas, que eso pase en los grupos, es que esa es la pendiente natural de nuestra relación con el otro. Implica una alienación al otro, en su relación al saber, en su relación a, ¿cierto? Para este caso sería ese. Entonces, la tendencia a situarse en el lugar del maestro es una tendencia que bien viene como uno de los fenómenos de grupo. La tendencia a situar a alguien en el lugar del gran otro, de la autoridad, por eso les decía que ese es un punto que Lacan toma como bandera, digámoslo así, para revertir todo el proceso freudiano. Y el otro es ese fenómeno de pega. La expresión de Lacan es esa, es de pega, es que uno se acomoda, es que es más cómodo trabajar con los amigos, más cómodo trabajar con los que ya venimos trabajando. Hay algo de ese fenómeno de pega que tiene que ver con la identificación de los miembros de una masa entre sí. Entonces, la lógica del cartel para Lacan lo que pretende precisamente es contrarrestar eso. Porque si estamos con el maestro, con la autoridad al que le suponemos el saber, nuestra posición es una posición dócil, es una posición de alienación. Uno solo transcribe. Y si lo que Lacan propone, por eso puse estas otras fórmulas que son los carteles como grupo de trabajo, pero órgano de base de la escuela. O sea, Lacan les pone una tarea a los carteles muy importante que es dinamizar
siempre el supuesto saber de la escuela. Por el otro lado, el cartel como célula elemental de lo que para Lacan es la lógica colectiva. Entonces, claro, la pendiente natural es a hacer masa, es hacer grupo. Y uno de los objetivos de Lacan con respecto a la escuela, justamente contradecirle la experiencia freudiana de la IPA, es una escuela dinámica de trabajo, que después vamos a leer el acto de fundación entre todos y vamos a mirar cuál es la propuesta que Lacan hace, en donde esas jerarquías no son lo que va a funcionar. Pero entonces la pregunta, diría yo que la pregunta verdadera es ¿por qué a pesar de eso hay grupos? Sí. Hay fenómenos de grupo. Es inherente a nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando Lacan dice que permute, que sepa que su trabajo es un trabajo hecho para la escuela, ¿cierto? Que pueda dinamizar los vínculos, que pueda dinamizar las transferencias, es tratar de mantener vivo la dinámica de la elaboración del saber dentro de la escuela y de las dinámicas colectivas dentro de la escuela. Porque después, yo no sé, por ejemplo, Patricia Muñoz presentó hace poco un texto que Lacan le va a mostrar la contrapartida exactamente, que lo llaman los dispersos disparejos. Entonces, casi que la pregunta más bien es cómo los uno que no hacen conjunto pueden trabajar finalmente por la escuela. Entonces son dos experiencias distintas que al final del análisis más bien produce al sujeto desidentificado. Entonces, que pueda querer trabajar en grupo, que pueda, es decir, que haga un colectivo para trabajar en cartel, es ya una ganancia al final. Es lo que puedo como comentar por ahora, pero la tendencia al grupo es una tendencia inherente en el ser humano, porque nuestra dependencia al otro nos hace alienados, y yo creo que ahí no está mal logrado el decir que sujeto es sujetado. Sí, no, es bien, es eso. Sí, Por, escuché como no sujeto, como siempre se habla sí, de sino sujetado. Clara, Patricia, Patricia tiene la mano levantada, eso te iba a decir. y ya le vamos a... Te damos la palabra. Podemos quitarle la diapositiva para... Sí, ya la quito y ya. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Desafortunadamente no entendí muy bien las preguntas, no se escucha muy bien, pero yo quería hacer una referencia porque ella también al inicio habló del sujeto supuesto saber, y yo quisiera aclarar algo importante, y es que cuando alguien va al análisis no piensa que tiene un saber en el inconsciente. Cuando alguien va a un análisis y escoge un analista, es porque supone que él sabe. Lo que quiero decir es que es un proceso que se da en el mismo análisis, y así como Clara trajo el ejemplo de Platón, que es muy importante, es de que le dicen no soy yo, sino es el otro. Son las intervenciones del analista los que van conduciendo al paciente a darse cuenta de que él tiene la verdad, pues la suya, pero él solamente se puede dar cuenta en un proceso. Inicialmente, uno va a donde un analista porque supone que sabe, pues, que sabe algo y que le puede ayudar. Eso me parece muy, muy importante. Y lo quería aclarar. Y yo no sé
una de las preguntas, una referencia que hizo, pero no sé si será capaz de decirme, que se refería a algo traumático, yo no entendí muy bien a qué era la pregunta que ella hacía. Pero antes de terminar, quiero señalar una cosa muy importante que va a seguir trabajando Carmen Gallano, y es la importancia que tiene la escuela y lo que para Lacan, en toda, cuando en el acta de fundación de la que hizo referencia Clara y en la propuesta del pase y en todos los textos que hizo posteriores a esa propuesta de escuela, lo que él espera es la importancia que tiene la escuela en la formación del analista y cómo para la escuela aún hay una referencia de ella muy importante. Yo no sé si en la parte que Clara trabajó más adelante, y es que hay una referencia en Lacan sobre que la escuela tiene que garantizar y apoyar a los que van a trabajar como analistas o aunque no trabajen como analistas, o sea, sí trabajen en una institución, sí, los debe acompañar. O sea, el control no es solamente para los que se instalan como analistas, ¿sí? Porque muchas veces en mi caso, puse un consultorio sin haber terminado el análisis, ¿sí? Estando en análisis. Por eso la escuela es fundamental y la supervisión que Lacan pone como una de las bases, pues, de los puntos importantes de la escuela. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, quiero destacar esta última parte de tu comentario, porque no lo hemos trabajado aún hoy, que le vamos a dedicar un espacio a la supervisión, pero precisamente es muy importante esto que tú dices, porque es como una responsabilidad ética de la escuela. Y de hecho, en la página 61, Lacan lo dice precisamente, Carmen Gallano, perdón, cita a Lacan, dice, es constante también en el acto de fundación, porque por eso yo hoy lo traje precisamente el acto de fundación, para que sepamos que en ese texto está basada la mayor parte de las reflexiones que aparecen acá y que lo vamos a trabajar. Parece que si no tienen mucho afán en la forma del trabajo, en la formación del analista, vamos a poder leer los textos uno por uno con calma también. Entonces ella cita esta referencia a Lacan, dice, es constante que el psicoanálisis tenga efectos sobre toda práctica del sujeto que se compromete a ella, cuando esta práctica procede, por poco que sea, de efectos psicoanalíticos. Yo creo que la expresión que nosotros tenemos lo dice también de otra manera, la traducción que tenemos es decir, por poco analítica que sea esa práctica. Es decir, que puede ser un docente, puede ser un educador, puede ser un psicólogo que quiera supervisar su práctica. Lacan dice, la escuela tendría que poder responder a eso porque tiene efectos. Porque tiene efectos. Introducir una reflexión sobre el inconsciente en una práctica, por poco analítica que sea, tiene efectos. Es una apuesta, me parece, que es de Lacan, dice, tiene efectos psicoanalíticos. Dice, estamos acostumbrados a verlo como práctica en el campo de la salud mental, terapéuticas, clínicas, pero no lo limitemos a ello, ya que esos efectos se dan en toda práctica del sujeto. Y en el párrafo que sigue dice, es decir, que es desde el análisis del sujeto que se engendran esas prácticas. Recuerdan que en nuestro encuentro anterior yo les traje la experiencia, la demanda que Eichhorn le hace a Freud, deme como lineamientos psicoanalíticos que me sirvan para la pedagogía, y Freud le dice psicoanálisis.
Y bueno, y primeramente para proteger, dice, es una responsabilidad de la escuela para proteger a aquel que viene en posición de paciente. ¿Cierto? Es decir, cuando ustedes llevan a supervisión un caso, la responsabilidad que la CAN atribuye de nuestra función desde la escuela es proteger ese caso, ¿cierto? Es decir, que el acto que lo implica sea un acto orientado analíticamente. Bueno, vamos a trabajar sobre precisamente la supervisión, Patri, más adelante. Gracias por tu pregunta. No sé si hay otra persona en el Zoom, pero aquí, bueno, está Nancy Jacobo. Les agradezco el micrófono y por favor los del Zoom nos confirman si se escucha o no. Hola. Bueno, es que ahí entra mi pregunta también o mi inquietud y es que Se estamos... escucha pues con eco, de pronto sí se pueden acercar más. Ah, sí, Pero otra persona dijo que sí, que se escucha sí se bien. escucha. ¿Sí se escucha? Sí, ahí ya te escuchamos. No. Bien. Mi pregunta, mi inquietud es que hablamos de formación del analista y formarse pues como psicoanalista y ser analista, ¿cierto? Hacer como tener ese deseo de analista. Y yo me pregunto, entonces, si el analista, a ver, si en este espacio estamos en esa formación, ¿cuál es la posición que ocupa el paciente que llega que no está en ninguna de estas lógicas, por ejemplo, acá en estos espacios? Me pregunto como por eso, que no está en ese tipo de formación. Ahí puede haber un deseo de analista. Pues, pero como la formación donde queda, o solamente se reciben a personas que están en este espacio de formación. Alguien que no tiene ni idea de Solamente se reciben en el análisis. en el análisis, pues digamos, un paciente, alguien que no está en formación, ahí como aparece, o cómo surge el deseo de analista. Estoy pensando en las personas que no están en este encuentro y en esta lógica, pensando en esto y van a un analista, a un psicoanalista, pues, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa siempre con el análisis. De hecho, Lacan dice que hay que desconfiar del que pide análisis porque quiere ser analista. O sea, que la entrada no es esa. Esa puede ser la salida, pero no la entrada. También Lacan dice que el que dice que quiere ser, que el que dice que quiere ser analista y que hace un análisis para eso, digamos que es un poco ingenuo, porque realmente no sabe lo que tiene que pasar por todo lo que tendrá que pasar para que finalmente pueda haber o no emergencia del deseo del analista. Pero hay un punto que yo creo que tenemos que tener presente, inclusive el debate de Freud, para que los legos, es decir, los no médicos, puedan ejercer el análisis, tiene que ver con que finalmente no hay una profesión de base para formar analistas, ¿cierto? No son los psicólogos, con el respeto de la mayoría de ustedes que fuimos los primeros en la resistencia, en la otra, y la psicología hace resistencia realmente al encuentro con la experiencia analítica. Entonces, cuando Freud hace la división psicoanálisis terapéutico y psicoanálisis didáctico, parte un poco de tu premisa, que es esa. Entonces, hay unos que sufren y a ellos los tratamos con un psicoanálisis terapéutico. Y hay una formación del analista, Lacan dice, borra esa diferencia. Es el análisis mismo el que realmente puede permitir que aparezca o no en alguien el deseo de ser analista.
Y digamos, literalmente, no importa cuál es su formación inicial. De hecho, recibimos sujetos que sufren. Yo creo que no hay otra manera de empezar. Y por eso ese instante de la mirada que sitúa a Carmen Gallano lo sitúa bien ahí. O sea, el sujeto dividido, o angustiado, o que ya no lo sostiene más su síntoma, o dividido, etcétera. No hay otra manera de entrar al análisis. Yo no sé si respondo la pregunta, no, pero es sí. precisamente estaba pensando que parece como la inversa, pero me parece que de hecho es el verdadero deseo, ¿no? Ese que no sabe, igual no sabemos, pero que dice no sé, y ahí surge ese deseo de analista y empieza a ocuparse de la formación. No llega con esa idea de que ahí va a lograr algo, sino que lo encuentra, es un encuentro con algo que puede ser cualquiera. Entonces pensaba en la comunidad lógica de los que estamos acá, tratando de formarnos en un saber y de los que no tienen ni idea de nada de eso y al que tienen ese encuentro. Eso pensaba. Y después tendrán que ir a formarse también. Pues, es que la formación es el análisis mismo, ya veremos si después podrá demandar algo más que tiene que ver con el resto del proceso. Jacobo. Bueno, dos cositas. La primera es que cuando escuchaba la introducción, había que, como que me pareció es como empezar análisis queriendo ser analista, ¿cierto? Desconfiar de las personas. Y precisamente había notado aquí los 3 párrafos de la página 50. Pues no desconfiar de las personas, desconfiar de la demanda. Pues de la demanda. Sí, pero no sabe realmente a qué está sometido, entonces no sabe lo que dice. Y precisamente había notado antes de que me llamaba la atención que estaban los 3 párrafos de la página 59 y empezando la 60. Creo que tiene que ver algo con eso también, que Carmen dice como que hay una ganancia de saber que no es un corpus, que son retazos o fragmentos. Es un saber que permanentemente en sus retazos lo confronta al sujeto a un sabido en el corazón del saber. Entonces pensaba como de alguien que llegue a un análisis diciendo hacer análisis, porque quiero ser analista, y al final darse cuenta de otra cosa, ese ir a análisis porque quiero ser analista no está funcionando como algo que tapona otra cosa. ¿Para qué quieres ser analista? ¿Qué hay detrás de eso? Lo que en realidad estaba taponando. Pero después ella dice algo así como que lo confronta al sujeto, estos retazos. Y yo no sé por qué eso me causaba como un eco acerca de los límites, no sé si se pueda decir de cuando se reduce ese efecto de sentido a lo significante y que por allá hay angustia. Entonces yo me preguntaba que si eso era un encuentro con lo real y si son retazos, pues si eran como retazos, yo lo pensaba en no es un encuentro, sino son varios encuentros y que si es el encuentro con varios reales o que si es de un encuentro diferente. O sea, como que cada vez que se encuentra con uno de esos retazos de los que ella habla, son diferentes reales o es un encuentro diferente con el mismo real. Es al final, en los últimos Sí, yo lo que no sé si lo entendí de la misma manera. Lo leemos. Ella dice, si el saber que se adquiere en la cura es un saber en el lugar de la verdad particular del sujeto, es un saber que no se puede compartir. Son cabos, retazos de saber. Es un saber fragmentario. ¿Por qué? Porque ese saber, el analizante lo experimenta, es siempre un agujero que ninguna significación y ningún saber pueden cerrar. Entonces, de ahí es como si ninguna significación lo puede cerrar, es porque es un límite.
la significación. Sí. Basado ya pues como el efecto de sentido, hay un límite también con la significación, con lo más nuclear de ese saber, de esos retazos de saber. Entonces la pregunta concreta, por ejemplo, Lo que pasa es que terminemos el párrafo. Yo creo que es muy importante porque dice, son cabos, retazos, no es que cada uno, porque sería devolvernos al sentido. Si cada retazo tendría un sentido distinto, no. Es decir, lo que quiere decir es que no tenemos sino jirones, retazos, pequeñas pedazos, pues realmente como de saber. O sea, lo que quiere decir es que uno no tiene un saber completo al final de su análisis. Tiene algo que sabe sobre esto, algo que sabe sobre esto, pero además ella dice dos cosas que son muy importantes. La una es que es intransmisible, es su experiencia como sujeto, que es intransmisible. Tenemos que dejar un poquito en suspenso esto de lo de si es transmisible o no, porque la apuesta de Lacan con el pase es eso, es que puede llegar a transmitir un sujeto de esos retazos de su final de análisis y cómo eso de lo más singular puede hacer transmisión para la escuela. Ese es, digamos, lo uno que dice. Y lo otro que dice es si con eso le alcanza, digámoslo así, para orientarse, para escuchar a otros. Es decir, que por supuesto no escuchará a los otros desde el ideal de un saber, desde el ideal de una verdad completa, desde el ideal de un sentido, desde orientar la cura de otros hacia un desciframiento que pueda encontrar, ¿cierto?, una verdad absoluta al sujeto, sino que lo podrá o no acompañar sabiendo que hay un impasse, que no todo se puede saber, que hay un real que está en juego, ¿cierto? Entonces, por eso me parece importante como leer el párrafo completo, porque si esos retazos de pequeño saber que él adquiere a su final de análisis son o no transmisibles y si le sirven o no para que él dirija la cura de otros. Bueno, entonces, rectificada la lectura de esa manera, espérame un momentico a ver si Jacobo va a decir algo más. Sí, era otra pregunta, la pregunta 62. Espérate, pero entonces lo que tú ibas a decir, querías precisar esto. Esperen. No, pero con el micrófono. Pero luego volvemos la... Y es que sí, será que en ese momento, o sea, que si en ese párrafo específicamente, es que como estamos hablando del instante de ver, del momento, entonces como que si esto se refiriera a ese momento de Concluir, no, de ¿cuál? concluir. De concluir. El Pero- tiempo para comprender, digámoslo de manera general, es todo el tiempo de un análisis en el que para el sujeto hay distintos momentos, distintas elaboraciones, Que serían distintas los aproximaciones. No, No. los retazos son los residuos, es lo que queda al final. Más bien el tiempo para comprender es un tiempo largo, es un tiempo que implica el soporte de la transferencia, la pregunta por el enigma del inconsciente, la pregunta, mucho de lo que implica todo el tiempo de trabajo, porque por eso es instante de la mirada, tiempo para comprender y momento de concluir. Y tiene que ver con el final del análisis esas preguntas, es decir, si eso que él esos restos de su análisis sirven o no como una transmisión del psicoanálisis para la escuela y más, ¿cierto? Que el pase no solamente sería una producción interna para la escuela.
De hecho, yo tenía una cita también de Carmen Gallano, ahorita que la traigo, ahorita la busco, pero que precisamente tiene que ver eso. La leo, página 65 al final, aunque tú vas para la 62, me dijiste. El último párrafo en la 65 dice, cuando un sujeto, a partir de la singularidad del saber que ha obtenido en la conclusión de su análisis, se ve llevado a hacerlo servir para otros, hay una apuesta de hacer pasar lo más singular a lo universal. Es decir, es en el sentido que Lacan pide a los analistas de escuela, que llama AE, que testimonien de su final de análisis para, él dice, para, yo lo leía al principio, disipar esa sombra espesa, oscura, que hay entre cómo terminó el análisis y por qué apareció el deseo del analista, ¿cierto? Es esa transmisión, es decir, lo más singular a lo universal, que el saber íntimo de un sujeto pueda transformarse en saber para otros. Pero ese saber íntimo está hecho de esos retazos. Porque, por eso cuando él lo sitúa el saber en el lugar de la verdad, y la verdad solo puede medio decirse, quiere decir que ese saber es un saber que no se puede saber todo. Bueno, dime, Jacobo. Sí, antes de pasar a la 62, es como para precisar unas cositas que aparecen acá en el texto, y es que lo de los retazos aparece todavía en el momento de comprender. Ya luego en la página 60 habla del momento de concluir. Y yo lo entendía algo parecido, porque me parece que esos retazos aparecen precisamente en ese momento en que, en ese tiempo que nos da para comprender ciertas cosas que aparecen, se experimenta de esa manera, como si fueran pedacitos de saber que no se ligan de una manera completa y, digamos, de esta manera, con un sentido que puede articular todos los pequeños saberes, sino que aparecen de manera fragmentada. Porque precisamente luego ya Carmen dice, cuando Lacan plantea el momento de concluir, que es el segundo párrafo de la página 60, en el que algo del deseo del analista se produce. Por eso yo decía que sí, cuando esos retazos llegan, al final de esos retazos hay un encuentro con lo real. Ella dice, en el que algo del deseo del analista se produce, no lo sitúa desde el saber, lo sitúa desde un saber que cierne algo que no se puede saber. Y me parecía que ahí es donde se llega al límite, donde se llega al tiempo pues ya de concluir, al momento de concluir, porque ya se concluye no con un saber que no crea haber articulado como total, sino como ciertos saberes que tienen un límite dentro del propio campo. No sé si por ahí se como precisar algo, y en muy específico es algo muy corto de la página 62, que de hecho está señalado en la fotocopia que nos pasaron, todo acerca de la supervisión, donde dice el supervisor, ese es el penúltimo párrafo, donde dice el supervisor oye como sujeto al paciente del que se habla y no al que se supervisa, y no al que supervisa. A mí me parecía un poco enigmático, yo le eché cabeza un rato, y lo único que se me ocurría cuando leía eso, y me gustaría si pudieras precisar un poco al respecto, es porque lo único que se me ocurre es como si cuando quien va a supervisión, el supervisor no escucha tanto al que va a ser supervisado, sino al paciente siendo representado por aquel que va a supervisión. Eso es lo que yo entendí, pero no sé qué tan preciso sea eso. Bueno, con respecto a la primera parte, con respecto a lo de los retazos, ¿dónde están finalmente los retazos? Que el tiempo para comprender los va produciendo, es decir, van quedando sueltos, es algo que me parece que tiene lógica. Es decir, que en el trabajo para comprender de ese tiempo, lo que uno se va dando cuenta es que no puede saber más, que no puede dar más cuenta de eso, o que se sostuvo toda la vida fue con una fantasía, o que lo que creyó y le dio el estatuto de verdad finalmente o ya no importa,
no se sostiene como tal verdad o no es. Sí, el tiempo para comprender yo creo que los va dejando caer. Pero lo que pasa es que tampoco hagamos como tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, sino que hay una lógica común. Y el momento de concluir hace con eso. Y al hacer, es decir, es como si fuera una operación matemática que va produciendo unos resultados y el momento de concluir trabaja sobre eso, ¿cierto? Y después es de esa experiencia que la pregunta es si a eso le alcanza para orientarse, para escuchar a otros, es decir, para ser analista, como lo dice Lacan. ¿Cómo? Después de haber hecho esa experiencia, se le puede ocurrir la idea loca de querer ser analista, es decir, finalmente el proceso, yo se lo leí al principio, Lacan lo define todo con negatividades, ¿cierto? La castración, la pérdida, la destitución subjetiva, la caída del sujeto supuesto saber, en fin, entonces y finalmente con eso que se va perdiendo en todo el camino es un trabajo de pérdida, con eso, si quiere realmente acompañar a otros, ya sabe, cuando entra no sabe a qué se expone. Se supone que al final al menos ya sí sabe a qué se va a someter para acompañar a otros en el proceso. Hablando sobre eso, hay una parte, no me acuerdo cuál de todos, pero me llama la atención que decía que al final del análisis el psicoanalista ya está advertido de su propia falta. Sí. Pues es como estar siempre advertido sabiendo que esa falta está ahí. Contar con ella. Inclusive yo diría, Lacan lo dice de una manera muy bella en el seminario 7, en un capítulo que llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. O sea, ¿qué le demandan? Siempre la felicidad. Pero ¿qué puede prometer un analista? Entonces Lacan dice, haber llevado su análisis hasta las últimas consecuencias le permite saber, primero, que el bien soberano no solamente él no lo tiene, sino que no existe. Y las dos son muy importantes, porque él no lo tiene implica ese reconocimiento de la falta propia, ¿cierto? Y no tiene con qué hacer una promesa. Otras podrá hacer que tienen que ver con las del análisis, pero además sabe que no existe, es decir, que es universal, que esa imposibilidad es universal. Bueno, ahora, con respecto, yo creo que la interpretación que Jacobo hace con respecto a lo de la supervisión, que como les digo, le vamos a dedicar una sesión de trabajo completa al tema de la supervisión o del control, creo que es correcta. Es decir, que el que ella pone una audición en segundo lugar, creo que es como lo enuncia, es decir, el analista practicante tiene un caso, quiere o bien orientarse en el caso o bien saber un poco sobre las consecuencias de su acto. Ella nos lo presenta más o menos así, creo que no se reduce a esto, habrá que pensarlo, trabajarlo más detenidamente, pero entonces lo que ella nos propone es que a quien escuchamos no es al analista practicante, porque por eso les decía ahorita, Lacan dice es para proteger al caso. La función de la supervisión tiene que ver con eso. Entonces, intentar saber qué es lo que hay, cuál es la lógica del caso, intentar encontrar los elementos fundamentales, inclusive ella se refiere al orientarse en relación a la estructura, tiene que ver es con el caso que es llevado a supervisión. En el caso intermedio, ella dice cosas que creo que también tenemos que tener en cuenta, es que uno puede darse cuenta que el impasse, que lo que no lo deja escuchar a un paciente es su propio fantasma. No se les olvide que Freud dice, lo que Freud llama la contratransferencia, es que un analista se va a ver obstaculizado en su trabajo por sus propios complejos inconscientes no resueltos. Entonces, si el analista practicante puede percibir que es algo suyo, lo que no le permite escuchar el caso,
Carmen Gallano lo dice claramente, eso se lleva al diván. Eso no es lo que se trabaja en la supervisión. Entonces, lo que nos interesa en la supervisión es el caso que se trae. Intentar comprender la lógica de ese caso. Intentar aproximarse, escucharlo a través de lo que trae el analista practicante, que puede ser una de las expresiones, no. Pero vamos a trabajar este asunto, porque me parece que es fundamental la pregunta que tú traes. Pero no sé si con lo que te digo te amplío un poco, pero yo creo que tu lectura es correcta. Es eso lo que ella dice. Y creo que con esta pregunta terminamos por hoy. No tenemos en el chat, no tenemos manos levantadas. Clara, ¿qué es eso del fantasma? En el primer Página. párrafo de la página 60, ella termina, pues qué punto el saber, ¿Hasta qué punto? hasta qué punto el saber elaborado toca o no el goce del fantasma. Y luego dice lo que ha sido el tapón de goce que estaba obturando el lugar de causa del deseo. Entonces, bueno, pues reconociendo que no he leído nada sobre el fantasma, pero que eso me hizo como pregunta y quería pues como saber, entonces la pregunta sería, ¿qué puedo leer para entender más del fantasma? Y que si me explicas ahí eso, qué significa lo de la obturación como o tapón de voz. Serían como dos preguntas. Que puede ser una misma, pues. Es decir, es la pregunta sobre el fantasma, pero la pregunta que ella se hace realmente es si el análisis el de Lacan es si ese saber en el lugar de la verdad tiene un plus de incidencia en lo real o no. Esa es la primera parte de la pregunta. Sabemos que hay análisis muy largos en los que tiene muy poca y no, yo estoy leyendo la que sí, y no solo en los obsesivos, pues hasta qué punto el saber elaborado toca o no el goce del fantasma. Bueno. Y en el párrafo siguiente hay una respuesta a la primera parte, es decir, el fantasma es un tapón, ¿cierto? Es decir, la función del fantasma es recubrir la relación del sujeto con el otro, es un poco una pantalla que impide al sujeto acceder realmente a su goce. El fantasma, Lacan lo escribe, lo voy a escribir, pero no sé si lo ven los del Zoom, voy a ver. La escritura, sí, la escritura del fantasma es esta. Este es el matema del fantasma. De hecho, en el grafo del deseo, aquí está el otro, el deseo del otro. ¿Cierto? Pues no voy a hacer todo el grafo del deseo, pero el fantasma es un poco, dice Lacan, como la pantalla con la que el sujeto se protege frente al deseo del otro. Digamos, en su propia versión subjetiva, este chico está muy interesado en el tema, por lo visto. En su propia versión subjetiva de su historia. Es una especie de Lacan lo utiliza también, dice, cuando caen las garantías que le daba el fantasma. O sea, es un punto de soporte subjetivo. Por eso el análisis no se termina simplemente cuando se atraviesa el fantasma. Lacan dice, el sujeto ve caer las garantías que el fantasma le daba. Más allá de esa creencia que cada uno tiene de lo que es, de lo que fue para el otro, de cómo él ha respondido frente al otro. El tapón es ese objeto A, es decir, que en el fantasma el sujeto sostiene el objeto.
el objeto que él ha sido para el otro, que supone haber sido para el otro, y el objeto que es, su propio objeto de satisfacción. Tú tienes razón, es muy complejo el tema. Después pienso la pregunta de qué más leer para saber sobre eso, pero hoy defendámonos un poquito con esto. O sea, que tienen que caer las garantías que el sujeto tenía, buenas y malas, de lo que creyó ser para el otro. Pero eso tenía una función de soporte. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto ese saber elaborado toca o no el goce del fantasma? Porque es lo más singular del goce de cada uno. Pero es necesario que caiga ese tapón. Eso es un tema muy importante para pensar al final del análisis. Es decir, se llama la caída de ese objeto, que es un buchón, que es un tapón, que uno se puede quedar ahí, identificado en ese punto, o identificado a los retazos de verdad que encontró. Y no está todavía listo para dar ese paso. Yo creo que en otro momento vamos a leer un texto, se lo recomiendo, de Colette Soler, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, está en Bunch número 12, yo les voy a hacer pasar también la relación a Bunch, está en el número 12 porque ella se pregunta cuál es el final de análisis que conviene para devenir analista. Y toca dos que tienen que ver con el fantasma, ¿cierto? Uno precisamente identificado a esa verdad, fijado a esa verdad, y otro en el que ya esa verdad no le permite hacerse más preguntas. Y otro en el que efectivamente eso tiene que caer para que pueda haber un verdadero final de análisis. En realidad, en el primero hay una suspensión del análisis. Ya no necesito saber más, es suficiente así. El otro, como si esa verdad fantasmática fuera suficiente para el sujeto. Y la tercera es en la que eso tiene que caer. Entonces, ese punto me parece que es crucial, es de que a pesar de todo hay algo del orden del yo soy así, y esto es lo que yo he sido para el otro, y esta es la que ha sido mi manera de gozar, que puede no ser realmente el final, que es necesario saber si ese punto crucial del final permite movilizar eso. Porque lo real no es yo soy, pues sí, hay un yo soy eso del lado del goce, sino más bien esa falla estructural. Te doy por lo menos elementos, pero yo pienso que es un problema central y que no se resuelve fácil. Hay que trabajarlo, hay que darle muchas vueltas. Lacan le dio muchas vueltas a esa dimensión del fantasma. Creo que lo resumo en la respuesta que te doy. Bueno. En la página 39 trabajan mucho el fantasma. Ah, gracias. Entonces es una buena referencia. Entonces la referencia que tenemos, la propuesta, es ir a leer de la página 39 del libro que les mandamos completo, porque precisamente es muy importante ese texto. Yo creo que lo trabajemos luego, que llama Lo que se desprende de un análisis. De solaparicio. ¿Cómo se forma un analista? En la página 39. Pero muchas gracias, porque se llama precisamente Lo que se debe desprender de un análisis, y en esa página 39 dice: el análisis termina de terminarse con el desprenderse del objeto. El objeto que ha hecho tapón hasta ese momento. Que es sí mismo también impresionante. Nos vemos el 18 de mayo, volvemos sobre el texto. Vamos a seguir. Muchas gracias por esas cosas. Y pues les recomiendo un poco también ir y mirar los otros textos, que realmente ese seminario sobre la formación del analista es muy útil. Aquí en el foro lo tenemos por si alguno lo quiere fotocopiar entero. ¿Se puede fotocopiar de una vez acá?